Perdí en un torneo de Brasil en Jiu-Jitsu de una forma que algunas personas podrían considerar vergonzosa. Fui el highlight de otra persona. Esto se dio en el contexto del primer torneo de Panguipulli, el primer torneo nacional que iba a haber allí. Resulta que nosotros, al examinar la bracket, que es de 65 kilos, competidores de 65 kilos, vimos que en realidad solo éramos 3 personas. Éramos el compañero de mi dojo, un chico desconocido y yo. Entonces, la idea lógica que teníamos con esa información era la siguiente. Bueno, si solo somos 3 personas, la idea es que sea quien se enfrente primero a ese chico, le gane para que así la final sea entre 2 personas del dojo y sea quien sea el que pierda, en ese caso, es una victoria para el dojo de todas maneras, porque 2 personas, 2 miembros del dojo, llegarían a la final. Resulta que la realidad fue muy diferente de lo que nos habíamos planteado. Mi compañero fue el primero en ir, y apenas pasaron unos 20 segundos, este chico lanza el ámbar volador más sick, más enfermo que he visto en mi vida, tapea a mi compañero y lo lesiona de paso. Luego me tocaba a mí. Honestamente, cuando vi la técnica, fuera de que me causó mucho asombro, dije, ok, me la va a buscar a mí, tengo que entender cómo funciona. Pero la verdad no tenía mucho tiempo para prepararme y preferí calentar para estar listo para la guerra que se venía. Y esperaba que mi esquina me dijera, oye Pablo, esta técnica funciona de tal manera, no dejes que haga esto y estarás bien. Me acerco a mi esquina y me dicen, Pablo, va a buscar el ámbar volador, cuidado. Y yo en mi mente como... Claro, esperaba que me dijeran cómo funcionara, pero bueno, simplemente fui allá a dar guerra sin saber cómo defender eso. Entonces comenzó nuestra lucha. Intentamos derribos, no me acuerdo exactamente qué pasa, sí sé que él me estaba dominando potentemente. Me acuerdo que ese día estaba fuertemente cansado, y aunque no hubiese estado cansado, igual probablemente era el mejor luchador, pero como no es novedad en mí, suelo estar cansado en las luchas por temas de no gestionarme en la recuperación. Y resulta que me pasó un montón de veces la guardia y tomó muchos puntos. El tema es que yo, como en ese tiempo me puse a estudiar formas de escapar de las posiciones dominantes de otras personas, es decir, cuando te tienen en montada, cuando te tienen en 100 kilos, cosas de ese tipo, lograba escaparme todo el rato. El problema era que no podía entablar ofensiva y cada vez que él armaba una posición le daban puntos. Entonces, rápidamente la desventaja en puntos fue bastante grande. En cierto momento logré salirme de un pin, logré pararme y agarrarle la cabeza. Una de mis principales estrategias en ese momento era lograr un control de cabeza y de brazo para entrar en guillotina o en algún anaconda, darse algún estrangulamiento de ese tipo. Pero esa esperanza se fue bastante rápida porque le agarré la cabeza, el tipo se paró y se fue en 3 segundos, y esa fue mi mayor ofensiva del combate. Entonces llega el momento. Estamos en el minuto 3. Al menos llega el minuto 3. Estaba reventadísimo, mucho más reventado que él. Y resulta que nos paramos y era como ya, momento del derribo. Y yo hago lo que toda persona que hace jiu-jitsu, que no solemos ser muy buenos de pie, o al menos yo no soy muy bueno de pie. Hacemos el acto reflejo que siempre solemos hacer, que es ir a cazar la cabeza, ir a agarrarla para hacer algo. Y resulta que yo voy, lo hago, y ese era el mecanismo clave para hacer el ámbar volador. Básicamente que te agarran y tú aprovechas ese agarre. Entonces el tipo, como si fuera Bruce Lee, en el sentido de que ha practicado esta técnica, parece que la practicó 1000 veces, 10.000 veces, porque le salió en el momento exacto, de una forma increíble, impoluta.
Se lanza y caemos en el piso, él con una buena posición de control de mi brazo. Es decir, estaba como más o menos listo para que generara la presión de romper. Empezó a generarla, pero yo me di cuenta de que no sentía dolor en el codo. Es decir, había algo que no estaba como del todo ajustado. Sin embargo, sacar el brazo de esa posición iba a ser difícil. Y en el proceso, probablemente se iba a ajustar el ámbar y me iba a doler, me iba a lesionar el codo. Y he experimentado dolor de codo por ámbar y no tenía ninguna ganas de que la experiencia se repita. Así que en esos momentos en donde uno lucha, en donde uno como que piensa, pero realmente está pensando muy rápido porque está con toda la adrenalina y tiene que tomar la decisión, dije, ¿es posible que salga de aquí si hago como un peso muerto? Y creo que tenía la fuerza suficiente para hacer un peso muerto y jalar el brazo, arriesgando el brazo en el proceso. Pero de ahí básicamente me vinieron como flashback de lo que le ocurrió a mi compañero y que quedó lesionado el codo y dije, no vale la pena, voy a tapear. Y así fue como mi rival ganó de forma muy épica con 2 ámbar voladores y le dieron básicamente el premio, creo que como la mejor sumisión o algo así del evento. Y la verdad, honestamente me quito el sombrero ante él porque su performance fue increíble, fue brutal. Y básicamente, esa fue la historia de cómo ambos fuimos highlight para ese chico. Y no mentiré, en el momento, habían hartas emociones. Diría como que vergüenza era una, y también como pensamientos como, ¿es este el nivel de azul? Porque creo que era mi primera competencia en azul. Y quedé como, hay como una barrera, según yo, una barrera mental entre cinturones en donde te preguntas si estás a la altura del otro cinturón o al menos como para competir en eso. Y ciertamente esta experiencia como que reforzó esa creencia un poco de mierda, quizás no estoy listo para cinturón azul, pero ya soy azul, ya no hay vuelta atrás, ya no competí más en blanco. Y el punto es que los días pasaron y me acuerdo que en el dojo un chico mostró justo como cuando fui, el highlight donde fui definido, y dijo qué buena técnica este chico y todo. Y la verdad yo en ese momento me dio vergüenza un poco eso, pero también lo acepté, dije, bueno, es normal que me dé vergüenza, en realidad la técnica fue increíble, fue tremendo, fue el mejor luchador de lejos. En ese proceso me di cuenta que es normal sentir ciertos pensamientos y emociones asociados ya sea a la victoria o a la derrota. Generalmente a la derrota son especialmente como emociones más negativas, que también se pueden usar como combustible. La vergüenza de, qué sé yo, de no estar a la altura, de que estar rodeado con tu equipo y haber perdido de forma tan épica, creo que a mí me pegó y creo que le puede pegar como a cualquiera. El tema es que me di cuenta de que esto no tiene por qué ser definitorio. Me lo puedo interpretar como que fue el mejor luchador, qué puedo aprender de esta ocasión y si realmente quiero seguir compitiendo, que siga compitiendo, que no pasa nada, que no es el fin del mundo y que además todos tenemos un día siguiente, o sea, todos, incluso él, va a tener un día siguiente en donde va a tener que decidir si dar o no la pelea. A lo que voy, es importante no dejar que nuestros pensamientos o emociones a veces nos hagan llegar a conclusiones muy aceleradas o extremadas de la situación. En ese caso, por ejemplo, decir nunca más voy a competir por esta gran humillación, ciertamente no hubiese sido la interpretación correcta o por lo menos no funcionalmente la que yo hubiese querido adoptar. En vez de eso interpreté, él fue mejor. Esa técnica funciona, eso fue increíble y eso. ¿Y quién diría que ser el highlight de otra persona me habría enseñado mejor que nadie cómo hacer esa técnica, cómo funciona, cuándo funciona? Y de hecho, porque me la hicieron a mí y luego la vi como en YouTube, la intenté aplicar yo mismo en una lucha que, spoiler, no me funcionó, pero casi me funcionó, así que bastante orgulloso de eso, quizá algún día me funcione. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man?
Y bueno, básicamente eso. Esa es como la historia, chicos. Tengan cuidado cómo interpretan las cosas. Intenten sacar los puntos buenos. Que no es lo mismo que ser sesgadamente optimista. Eso tampoco es algo bueno. O tener pensamientos fantasiosos. Pero tampoco irse por el suelo en caso de que seas el highlight de otra persona. Así que si tienes miedo de ser el highlight de otra persona, no te preocupes y no ocupes tu pensamiento en eso. Tú ve a hacer tu lucha, tú ve a hacer lo que sabes hacer. Y si resulta que eres el highlight de otra persona, va a pasar como pasa cualquier otra cosa y borrón y cuenta nueva. Y quizás algún día tú seas el que hace el highlight. No me ha pasado, pero quizás algún día sí. Eso es todo, chicos. Gracias por escuchar y ver el video. Nos vemos.